Claudia Sheinbaum Pardo, política, científica, activista, escritora y jefa de gobierno de la Ciudad de México. La primera mujer en dirigir la capital del país electa democráticamente desde el 5 de diciembre del 2018. Es usted licenciada en física con maestría y doctorado en ingeniería energética por la Universidad Nacional Autónoma de México y con una estancia en la Universidad de Berkeley, California. Investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha plasmado sus conocimientos en más de 100 publicaciones internacionales especializadas sobre el medio ambiente y energía, entre los que destacan eficiencia energética en la industria siderúrgica mexicana desde su perspectiva internacional y consumo de energía y emisiones del CO2 del autotransporte en México y escenarios de mitigación. Ha escrito usted 2 libros sobre energía, medio ambiente y desarrollo sustentable. El primero, Problemática ambiental en la Ciudad de México y consumo de energía y emisiones del CO2 del autotransporte en México. Realizó usted una estancia académica de 4 años para su investigación doctoral en Lawrence, en Berkeley, California. Claudia Sheinbaum Pardo. Sin duda alguna, usted trae la ideología de la izquierda, vio desde muy joven, porque me imagino que en las mesas de su casa, cuando platicaban, hablaban de la desigualdad social. Carlos y Anie, ¿qué le dijeron en ese momento? ¿Cómo vivió usted su infancia? En mi casa siempre se habló de política, era parte de la conversación. Mucho de política universitaria, porque mi madre estudió biología en la Facultad de Ciencias, después fue profesora en la Boca 1, por cierto, del Politécnico, y siendo profesora de Ciencias Biológicas de la UNAM y del Politécnico y estudiando ahí, le toca el movimiento estudiantil de 1968. Y ella se involucra en la defensa de los estudiantes, ya como maestra, y mi papá, pues, la acompaña, digamos, en este proceso. Yo tenía 6 años y, pues, de alguna manera vivimos eso. Cuando viene el 2 de octubre, es, pues, parte de lo que se platicaba en casa. Yo fui a Lecumberri a ver a los presos políticos del 68 cuando tenía 7, 8 años, junto con mis hermanos, nos llevó mi mamá. Mi madre era muy amiga de Raúl Álvarez Garín, quizá uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil del 68. Entonces fuimos a Lecumberri a visitarlo, pero ahí estaba Gilberto Guevara, El Pino, pues muchos de los dirigentes. Y después mi madre se quedó participando en la política universitaria, en lo que fue en aquel momento que era la política, pues, del sindicalismo universitario de los profesores, lo que fue la democratización de la Universidad Nacional, o por lo menos la solicitud de democratización. Entonces, todo eso siempre fue parte pues, de lo que se platicaba en casa y, pues, obviamente, pues, relacionado con la política nacional. Entonces, así crecimos. Que además ha de haber sido complejo y complicado porque siendo mujer, involucrarse directamente en este movimiento y usted siendo una niña. Sí. ¿Qué le decía eso de las mujeres? Bueno, yo siempre vi a mi madre que no la detenía nada. A ella la expulsaron de ser profesora del Politécnico por el 68, por haber participado en el 68 y de la maestría. Y ella buscó su camino, regresó a la UNAM, ahí se dedicó más a la bioquímica, estuvo trabajando para su doctorado en el Instituto Nacional de Nutrición. Ella buscaba la manera de llevarnos a la escuela, ponerse de acuerdo con otros padres y madres de familia para que nos recogieran, nos llevaran a un lado, nos llevaran a otro.
comíamos en el mercado de San Ángel muchas veces, en lo que mi mamá nos traía de la escuela, comíamos ahí, nos llevaba a clases de algo y ella se regresaba a su trabajo. Entonces yo a mi madre la vi siempre, pues que no la detenía nada, que ella buscó su camino y con una mujer muy, muy fuerte que pues en realidad es parte de una generación que nos abrió camino a muchas de nosotros. Claudia, usted siempre fue una niña con excelentes calificaciones. Ah, Estudió ballet, también clases de guitarra. sí, pues Era una niña muy activa. sí, era una niña medio hiperactiva, Ajá. muy traviesa. Y, y bueno, tuve ese privilegio, la verdad, porque eh, hoy ahora tenemos en la ciudad centros comunitarios que le llamamos pilares. Yo creo que son gratuitos en las colonias más pobres de la ciudad. Yo creo que con esta idea de que cualquier niño o niña tenga la oportunidad de estudiar ballet, de estudiar guitarra, de tener actividades culturales. Entonces nosotros de chicos pues íbamos a la escuela y después nos llevaban a clases de guitarra. Estudié ballet de los 6 años hasta pues yo creo que los 20 años. Ya tuve que decidir si era bailarina o física. Eh, y pertenecíamos a un grupo folclórico de aquella época, que eran las peñas, como Ajá. influencia de América del Sur. Entonces tomábamos clases con los folcloristas. Ajá. Entonces hicimos nuestro grupo musical de los Pilcuicatl, los niños que cantan en náhuatl. Entonces sí fue pues una infancia, yo diría, privilegiada y muy feliz. Su familia llegó a México huyendo del Holocausto. Gente de trabajo, gente que vino a generar a México condiciones de progreso. Del lado de mi padre, llegaron a principios del siglo XX. Llegaron por separado y se conocieron aquí mis abuelos, ambos de Lituania. Mi abuelo, un luchador social desde muy jovencito, salió de Lituania, después llegó a Cuba, después a México. Y del lado de mi madre, sí llegaron con el Holocausto. Pero nosotros siempre, mis padres ya nacieron aquí y siempre nos criaron como mexicanos, amando a nuestro país, a nuestra patria. Siempre nos dijeron hay que amar la tierra donde se nace. Entonces sí, familias muy luchadoras, pero muy involucradas con la cultura nacional. ¿Por qué escoge la ciencia Claudia Sheinbaum y llega a ser licenciada en física Sí. y no pues la política cuando usted creció escuchando de política, de desigualdad social, de lucha de los jóvenes por tener libertad de expresión, libertad? Pues yo creo que por varias razones. Primero por la influencia de mi madre y todos sus amigos. Los amigos de mi madre eran matemáticos, astrónomos, físicos. Entonces eso yo creo que influyó mucho en nosotros, aunque mi hermana menor estudió ciencias de la comunicación. Mi hermano es físico también. Entonces yo creo que eso influyó mucho en nosotros. Y como siempre, si tienes un buen maestro en la preparatoria, en mi caso estudié en el CCH Sur, tenía un gran maestro de física, pues te influye y siempre me gustaron las matemáticas. Pero eso no impedía que desde el CCH pues participamos en distintos movimientos sociales. Entonces, elegí la física, pero siempre quise algo más aplicado, por eso después, en la continuidad de mis estudios, me fui a ingeniería. ¿Cómo veía México en ese entonces Claudia Sheinbaum? Pues siempre del lado de las luchas sociales. A los 15 años acompañamos a doña Rosario Ibarra de Piedra al Zócalo, a su movilización por la presentación de los desaparecidos políticos. El primer movimiento en el que recuerdo haber participado desde el CCH era apoyando a los rechazados, a aquellos estudiantes que no habían podido entrar a la preparatoria. Después vino un movimiento en donde quisieron cambiar los estatutos de la UNAM
y le quitaban libertades a los estudiantes. Entonces ahí participamos en las asambleas del CCH. Entonces, pues muy involucrada. Después en la Facultad de Ciencias, pues también involucrada en distintos movimientos estudiantiles, de apoyo a los maestros, de apoyo a las huelgas obreras. Éramos muy participativos y era una época en que los estudiantes participaban mucho también. También por las reivindicaciones de la democracia universitaria, apoyando a los profesores universitarios en sus luchas. Y después el movimiento estudiantil de 86-87. Ahora, yo desde que estudié en la Facultad de Ciencias, en el 6º año nos involucramos en un grupo que iba a las comunidades rurales a instalar estufas eficientes de leña. De hecho, mi tesis de licenciatura es sobre una estufa eficiente de leña en una comunidad que se llama Chiranatsicurin, que está en la meseta Purépecha, en Michoacán. Y fueron como 3 años en donde estábamos allá una semana, 15 días y 15 días en la ciudad, y desde allá pues nos poníamos de acuerdo para entregar nuestras tareas, nuestros exámenes. Entonces, pues siempre estuvimos de alguna manera involucrados con la realidad de ¿Le México. generaba desconcierto ver la pobreza? Sí, sobre todo las mujeres. Muchas mujeres en el campo mexicano, niñas, que, fíjate, uno de los mayores problemas de salud en el campo para las mujeres es fibrosis pulmonar, que está asociado a fumar, ¿no? Pero no, tiene que ver con el humo que aspiran por cocinar con 3 piedras. Entonces, estas estufas, pues, estaban vinculadas siempre a la calidad de vida, principalmente de las mujeres, ¿no? En las comunidades rurales. Claudia, la ilusión no se come, dijo ella. No se come, pero alimenta, replicó el coronel. El coronel no tiene quien le escriba. Sí. Uno de sus Es uno de libros. los libros favoritos de García Márquez. Me gustan los libros melancólicos. Es muy melancólico el coronel, no tiene quien El le esperar escriba. que llegue algo, ¿le Sí. dice algo a usted? ¿Le dice? Pues es la ilusión, quizá, ¿no? La esperanza. Y pues la dificultad, ¿no? ¿En política se puede esperar? Oh, en política hay que transformar, en política hay que participar. La política se cree que es para unos cuantos, para la clase política, para los que viven de la política. Y no, la política es un asunto de todos y de todas. La única manera de transformar al país es participando en distintos temas de la vida pública. Y ese es un asunto de todos y de todas. Ahora, usted es política y es mujer. Son dos condiciones a veces que se acercan, a veces que se alejan. ¿Cómo ha sido para usted participar en política? Pues, digamos que en distintos momentos de la vida yo creo que todas las mujeres nos enfrentamos a dificultades por ser mujer. Algunas más, algunas menos. En mi caso, pues quizá por los movimientos en los que participé, siempre había la posibilidad para las mujeres, pero también porque hubo una generación previa y también porque éramos mujeres que luchábamos por tener espacios públicos. Ahora, ha habido una lucha muy importante por tener lo que tenemos ahora y mucha gente que ha permitido que eso se logre, y el movimiento al que pertenecemos ha logrado en mucho eso, y también muchos movimientos feministas, movimientos de mujeres. Hoy la mitad del Congreso de nuestro país es paritario, y la mitad de los congresos locales son paritarios. Hay 9 gobernadoras en el país, 7 del movimiento al que pertenecemos, cuando históricamente hasta el 2018 solo había habido 7 mujeres gobernadoras. Entonces han cambiado las cosas. Ahora yo creo que hay que seguir peleando para que cualquier niña de nuestro país no tenga que preguntarse si puede. Hay una mujer astronauta mexicana. Entonces yo creo que cualquier niña
no es si puedo, es debe. O sea, no tendría por qué cuestionársele. Claudia Sheinbaum, ¿cómo conoce usted a Andrés Manuel López Obrador? ¿Y en qué Bueno, año? yo lo conocía de lejos, como todos. Y en el año 2000, Ajá. cuando él gana la jefatura de gobierno, un amigo de mi madre, José Barberán, eh, un colaborador en su momento del ingeniero Cárdenas y después de Andrés Manuel López Obrador, él se dedicaba a analizar los fraudes electorales y apoyar muchas cosas, un gran científico. Eh, por cierto, fue director de tesis de mi hermano. Ajá. Le preguntó a Andrés Manuel si conocía a alguna mujer que pudiera ser secretaria de Medio Ambiente. Y Pepe me habló por teléfono y me dijo, oye, quiero hablar contigo. Y me dijo, ¿te interesaría? ¿Por qué era eso? Porque yo había participado, aparte de que me había dedicado a temas ambientales y pues venía de la lucha social, eh, había participado en un grupo de trabajo o estaba participando en un grupo de trabajo coordinado por Mario Molina, donde estábamos estudiando la contaminación atmosférica de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, quería una persona pues, que fuera de izquierda, que viniera del movimiento, pero que fuera parte de ese grupo. Y entonces le preguntó a Pepe y Pepe le dijo, pues yo tengo una propuesta, es Claudia Sheinbaum. Y, y así fue como empecé a trabajar con Andrés Manuel. Pregunté en mi casa a mis hijos, a mi exmarido, ¿cómo la ven? Me dijeron, sí, pues vamos. Claudia, ¿cómo es trabajar con Andrés Manuel López Obrador? Pues es en muchos sentidos una enseñanza permanente. Él además pues del líder social que es en nuestro país, hoy presidente de la República y de lo que ha significado la lucha, es un hombre muy organizado. Tiene una capacidad de organización no solamente social, sino una capacidad de organización de sus equipos. Y yo aprendí mucho de esa capacidad organizativa, de definir las prioridades. Aprendí mucho de lo que llamamos la austeridad republicana, que es redistribuir el presupuesto, acabar con la corrupción para orientarla a la gente que más lo necesita y al progreso con justicia. Y él es un hombre muy disciplinado. Ahora, Entonces aprende uno. usted en 2006 vivió con él una etapa muy difícil porque pues usted fue parte de este gabinete del gobierno legítimo. Se dice fácil, pero vivir los momentos no alegres de la política forman un equipo, forman lealtad, forman ser parte, integrarse a una idea muy clara de lucha. ¿Cómo lo Sí, vivió pues Claudia Sheinbaum? nosotros vivimos el desafuero primero, ¿no? Que yo creo que marcó a una generación y a quienes éramos parte del gabinete, pues también fue una época difícil. Después, en el 2006, yo salgo de ser secretaria de Medio Ambiente. Él me pide que me integre a su equipo en la campaña para ser vocera. Y después viene el fraude electoral. Por cierto, estamos en la campana que se tocó el 15 de septiembre de 2006 por Ajá. Alejandro Encinas, en el Grito de los Libres, que fue el momento en el que se levanta el plantón de reforma. Y fue muy duro el fraude electoral porque nosotros creíamos que había democracia en el país y nos dimos cuenta de que no, de que había un instituto electoral entonces que, que no era imparcial, como ahora, por cierto, y también de que se seguía haciendo fraude electoral. Entonces fue un momento difícil en términos de las expectativas del país, pero al mismo tiempo de mucha enseñanza. Entonces nos encargamos con un equipo de investigar el fraude electoral. Y después, cuando se levanta el plantón de reforma, pues a constituir lo que se llamaba el Gobierno Legítimo de México. Y ahí no solamente trabajamos, no había recursos, no había
pues éramos unos cuantos, otros cuantos que desde entonces dieron la espalda al movimiento. Y entonces se definió el gobierno legítimo y no solamente hablábamos, en mi caso, por ejemplo, que era secretaria del Patrimonio Nacional, no solamente en la defensa de los recursos naturales, particularmente el petróleo, sino que nos íbamos a los estados de la República a hablar de lo que era el gobierno legítimo, de lo que había sido el fraude. Entonces, en mi caso, yo regresé a trabajar a la UNAM, pues porque teníamos que vivir de algo. Además, pues yo adoro la academia. Y en algunos fines de atender a mis hijos, obviamente, y en algunos fines de semana salir a recorrer. En aquel entonces me tocó Querétaro y San Luis Potosí. Salir a recorrer, a hablar en las plazas, a organizar el movimiento para reconstituir, pues, que fueron en realidad los inicios del movimiento al que pertenecemos. Muchos políticos desfallecen cuando no obtienen el triunfo deseado. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador siguió. ¿Eso qué le decía a usted? Pues una enorme voluntad y convicción. Nosotros luchamos por convicciones, no luchamos por puestos, no luchamos, por lo menos es mi caso y creo que de muchos que pertenecemos al movimiento, y eso nunca se debe olvidar. Es la convicción de la transformación del país, para ser un país más justo, más solidario, más fraterno, en donde no haya los que tienen, donde no haya pobreza, donde disminuyan las desigualdades, donde todos tengan acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, donde haya un verdadero estado de bienestar, donde se construya soberanía, donde se recupere la rectoría del Estado sobre los sectores estratégicos, donde se recupere la paz. Por eso luchamos. Entonces, lo único que te mueve en momentos tan difíciles, donde no hay recursos, pero sigues luchando, es la convicción. Y eso tiene que estar en los momentos difíciles y en los momentos de triunfo. Si no, se pierde todo. ¿Es posible la lealtad en política, Claudia? Claro, sin lealtad no hay nada. Y es lealtad a un proyecto, lealtad a tus convicciones. Si tú dejas de luchar por lo que crees, donde estés, pues entonces pierdes la esperanza y pierdes la convicción. Y eso es lo que lo mantiene a uno y lo que mantuvo a Andrés Manuel López Obrador como pues, el gran dirigente que sigue siendo hoy. Cuando se levanta Claudia Sheinbaum todos los días para venir a este palacio maravilloso y ejercer como jefa de gobierno, ¿qué piensa? Pues primero me tomo un café. Y después, casi cuando uno se levanta ya empiezas en el track del día. Y entonces, por ejemplo, yo en las mañanas tengo reunión de gabinete de seguridad, igual que el presidente, igual que muchos gobernadores. Entonces, pues ya vas en lo que es la agenda del día, los pendientes, las necesidades. Mis compañeros luego se quejan porque a las 5 de la mañana les estoy mandando su chat cuando ya voy camino a la oficina o cuando estoy justo en el café. Entonces entra uno a la convicción finalmente que es el día a día del trabajo que tiene uno que hacer. Claudia, usted ganó con 2.5 millones de votos la Ciudad de México. Es la primera jefa de gobierno electa democráticamente. ¿Pensó en algún momento ser jefa de gobierno cuando inició su carrera política? No, si pensar en ser jefa de gobierno, no. Cuando se presenta la oportunidad después de haber sido jefa delegacional en Tlalpan, fíjate, a mí el hoy presidente, muchas veces me dijo, inscríbete como diputada, como senadora. Y yo nunca quise, no porque no lo respete y no crea que sea fundamental la labor legislativa, pero a mí lo que me gusta es hacer, ejecutar.
Entonces, cuando se forma nuestro movimiento y hay la oportunidad de participar y de ganar el registro, y es la primera oportunidad de participar en una elección popular, pues yo decido participar en el lugar donde vivo, que es Tlalpan. A la fecha vivo ahí. Y éramos 15 cuando iniciamos, la alcaldía de Tlalpan, hoy alcaldía. Y se ganó la jefatura delegacional, y después, ya siendo jefa delegacional, pues es que se abre la oportunidad de la jefatura de gobierno. Y no solamente es defender las convicciones, sino pues yo durante años estudié la ciudad, el agua, la movilidad, el tema ambiental. Entonces, pues es la oportunidad de transformar la vida de las personas. Claudia, usted es una persona que vive bajo un esquema de austeridad. Vive en un departamento, en una zona habitacional. ¿Qué le dice a usted de esto? ¿Los políticos tienen que ser austeros? Sí, yo creo que sí. ¿En su vivir? El político debe vivir en la justa medianía, si no se le olvida quién es. Pero además yo lo tengo eso desde niña. O sea, nunca en mi familia se pensó en el dinero como el triunfo. Más bien, en mi caso, era el estudio, ¿no? Y el vivir de manera honesta. Entonces, en este caso, pues yo siempre he vivido de mi trabajo, y pues he tenido la oportunidad de vivir bien también, pero la justa medianía de Juárez es fundamental, porque ahora sí que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, que es parte de la esencia de lo que somos. Si uno deja eso, deja uno de pensar en los demás. Los mexicanos siempre hemos vivido con este tema de que la política es igual a corrupción. ¿Cómo hacerle ver a México que existe otra manera de hacer política, sin necesariamente generar condiciones de corrupción? Pues es ver a la gente que es honesta y que está en los puestos de elección popular y que no busca el dinero, no busca el recurso económico como un triunfo, o como parte de su vida, y menos un recurso público ilícito. El presidente de la República siempre ha puesto el tema de la corrupción como lo que más ha dañado a México. Ahora, el peor momento de la corrupción de este país fue cuando se vendieron las empresas públicas y se hicieron muchos millonarios y muchos políticos millonarios. Entonces, yo creo que la única manera es el ejemplo. Claudia, usted como académica fue parte de este panel intergubernamental del cambio climático que ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué me puede decir de eso? Sí, pues un privilegio. Yo me dediqué muchos años de mi vida a la academia. De hecho, combinaba entre la academia y también la participación. Pero muchos años me dediqué a la academia y justo mi tema de investigación era energía y cambio climático. Y ahí me buscaron del panel intergubernamental de cambio climático, que es el grupo de científicos a nivel internacional que convoca a Naciones Unidas para estudiar el cambio climático. Y el panel pues se sacó el Premio Nobel de la Paz en 2007 y algo muy interesante porque te reúnes 3 veces al año y discutes los temas y de ahí sale un documento que son los documentos que guían la discusión sobre el tema del cambio climático y las soluciones al tema del cambio climático. Claudia, cuando usted llega al gobierno de la Ciudad de México, no le toca fácil. Le toca esta terrible pandemia del COVID-19, tienen que cerrar los comercios, los ciudadanos nos tenemos que meter a nuestra casa, siendo una ciudad que te invita a salir. Y además le toca a la línea 12 del metro, este terrible accidente. ¿Cómo fue vivir estos momentos, Claudia Sheinbaum? En el caso de en todos los casos hay que, no puede uno esconderse, hay que
pues uno es jefe de gobierno, yo soy jefa de gobierno. Entonces tienes que atender la situación. Entonces, en el caso de la pandemia, pues hicimos un grupo de trabajo para ver cómo iba a evolucionar la pandemia en la ciudad, de científicos. Hicimos nuestro propio modelo epidemiológico y fuimos tomando decisiones diario, vinculados con el gobierno de México. Entonces, había momentos en que teníamos reunión con el IMSS, con el ISSSTE, con la Defensa, con la Marina, con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Salud, con el Estado de México, a veces a distancia por el tema de la pandemia, pero nos conectábamos a las 8 de la mañana y en la tarde y veíamos si faltaban medicamentos, dónde faltaban medicamentos, qué equipo tenía que adquirirse, con quién había que hablar, las dificultades, las ambulancias, en fin, la atención permanente, cuándo tomar la decisión de cerrar, no cerrar, y siempre apostando a la voluntad, o sea, no forzando las cosas, no a la represión, sino más bien a la educación y a la información. Nosotros nunca pusimos multas por el uso de cubrebocas y sin embargo fuimos la ciudad que más cubrebocas usó, de las que más cubrebocas usaban, porque sencillamente hubo información permanente. Y después vino toda la vacunación, que también pues, fue un diseño y un trabajo. Nosotros trabajamos mucho en equipo en el gobierno. Que se cierra la línea 1 del metro, a ver, todos los secretarios, todas las secretarias nos juntamos, quién va a atender esto, quién va a atender el otro. Es un trabajo coordinado. Igual en el caso de la pandemia, cada quien tenía una tarea, cada quien tenía un área de vacunación. Entonces, con todas las dificultades y lo que significó la tragedia, pues creo que salimos adelante como sociedad y como gobierno. Y en el caso de la línea 12, siempre he pensado que lo que uno tiene que tener en mente es, en casos de este tipo, es las víctimas, la atención a las víctimas por encima de todo, y la justicia. Y eso es lo que nos ha guiado, siempre. Entonces, en el caso de las víctimas en la línea 12, fue también una acción de gobierno. Yo junté a todo el equipo y les dije, hay 26 familias que nos necesitan, pero no solo, hay muchas familias que o estaban en los hospitales o sencillamente habían ido en el tren. Y nos dividimos el trabajo. Cada quien atendió a una familia distinta. Y resolvimos los recursos en el momento, los recursos posteriores, y después la fiscalía pues hizo ya su labor. Entonces, en este caso, yo sigo teniendo contacto personal con muchas de las víctimas y la comisión de víctimas pues hizo un gran trabajo. Pero sobre todo es eso, afrontar y atender de inmediato, no dejar que, no delegar. Claudia, usted defendió con mucha valentía que esta ciudad no se cerrara totalmente. Sabía las consecuencias que tenía para los comerciantes, para los ciudadanos comunes y corrientes. Sin embargo, pues esto tenía que, como consecuencia, enfrentarse a las medidas de salud en aquel momento. Y usted dijo, yo creo en esto, y es así. Y entonces los semáforos empezaron a cambiar y los ciudadanos empezamos a salir y a seguir con nuestras vidas, a vivir. Sí, así como hubo un momento en que dijimos, no tenemos de otra más que quedarnos en casa. Cuando inició la vacunación había mucha presión de grupos de la oposición en realidad que decían que había que cerrar. No creo ni siquiera que lo pensaran, sino más bien era parte de la presión política. Y como ya estaba la vacunación, nosotros pensamos que la vacunación iba a alcanzar en ese momento a
a disminuir la ola. Y así fue. Entonces dijimos, no, en este caso ya ha sufrido mucho la gente, no se puede cerrar. Y diseñamos nuevos programas, por ejemplo, Ciudad al Aire Libre, en donde los restaurantes salieron a las banquetas, salieron a las calles, que además ha transformado la vida de la ciudad. Hay zonas de la ciudad que se transformaron completamente para bien. Y además en una autorregulación, porque había esta idea de que pues nada más de 10 metros para acá y de 10 metros para allá, ¿no? Y dijimos, a ver, estas son las reglas, no tenemos que andar metiendo al INVEA, a la verificadora, ya bastante ha sufrido el comercio, los servicios, y hoy la ciudad se ha transformado en muchos lugares gracias a Ciudad al Aire Libre. Y los comercios agradecieron y la gente se cuidó mucho también, mucha participación de la gente. Entonces, y eso trajo otros beneficios, mucho turismo de jóvenes. En otros lugares del mundo estaban cerradas las ciudades y aquí no. Entonces, muchos jóvenes que estaban trabajando a distancia decidieron venir a la Ciudad de México a instalarse aquí, les llaman nómadas digitales ahora. Se instalaron aquí en ciertas zonas de la ciudad, en la Roma, en la Condesa, incluso en el centro histórico, a vivir aquí y a trabajar a distancia aun cuando su empleo estuviera en otro lado. Y eso permitió también pues potenciar la economía de la ciudad. Y eso también permitió que inclusive regresara mucho turismo de negocios, que en otros lugares estaba cerrado. Y la ciudad se está recuperando económicamente de una manera pues impresionante. Otro momento difícil en su gestión como jefa de gobierno es sin duda el atentado a Omar García Harfuch. Sí, muy difícil. A su secretario de Seguridad Ciudadana. Ese día salgo temprano de su casa y me informan que había vivido un atentado. Le llamo por teléfono de inmediato al jefe general de la Policía de Investigación, a la fiscal y a los mandos de policía. Y pregunto quién está en ese momento. Estaba un mando de policía y le dije, pues pónmelo en el teléfono. Yo quería saber si estaba vivo, lo primero que nada. Hablo con él y Omar, con su generosidad, lo primero que me dice es, doctora, cuídese. Estoy bien, cuídese. Igual veníamos al gabinete de seguridad, conocer qué fue lo que pasó y de inmediato informar. Convocamos a conferencia de prensa, informamos y después pues realmente se ha hecho un trabajo muy importante en el tema de seguridad. También es un trabajo en equipo. Es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en efecto tiene un hombre muy valiente al frente, que sabe hacer equipo con la policía, pero también nosotros, en el Gabinete de Seguridad está la Fiscal General, y entonces hay un trabajo muy coordinado con la Fiscalía General de Justicia. Hemos hecho comisiones de seguridad ciudadana en las colonias, trabajamos con la Defensa, con la Marina, con la Guardia Nacional. Entonces, sí son momentos difíciles, pero son momentos de toma de decisiones, de no esconderse, sino afrontar y después darle seguimiento. ¿Sintió en algún momento temor? No, más bien, bueno, es mi carácter, ¿no? Más bien es acción. Quizás se puede tener miedo, pero lo que uno no puede es esconderse. Es más en una responsabilidad tan grande como la que uno tiene. Pues aquí viven 9.2 millones de personas y vienen todos los días 5 millones de personas de población flotante. Pues te toca la seguridad, te toca la seguridad. Claudia, esta política de seguridad que usted ha implementado, Ciudad Segura, Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz, tiene más de 90,000 policías, a los cuales pues era algo olvidado en esta ciudad. Incluso usted le subió el sueldo con las posibilidades propias de la ciudad. Pero esta es la única ciudad
y, por decir, gobierno, donde la policía ha funcionado y está dando resultados. ¿Qué nos puede decir de esto? Pues es igual atender el tema. ¿Qué hemos hecho en la policía? Es una estrategia de 4 puntos: es atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación. En más y mejor policía y en inteligencia e investigación, ¿qué hemos hecho? Primero, cambiar el modelo de formación policial. Generar un modelo de carrera policial. Cambiar asuntos internos de la policía y garantizar que en la parte de arriba no hay corrupción, porque eso baja. Si arriba hay corrupción, todo se descompone. Entonces, hemos aumentado en 45% el salario de los policías. Hoy la mayoría de los puestos en la policía son por examen, no son por nombramiento. Se cambió el modelo de formación policial. La Universidad de la Policía es distinta. Y además cambiamos la ley para que la policía pueda hacer investigación de inteligencia, que antes no lo podía hacer. Entonces, hoy un policía, una policía, normalmente, ¿qué hacen? Pues vigilar, o sea, presencia, y detención en flagrancia si es que hay un delito del que ellos son testigos. Ahora la policía investiga. Entonces, si hay una denuncia ciudadana, la policía hace investigación vinculado con la inteligencia y con la Fiscalía General de Justicia, de tal manera que las carpetas de investigación vienen bien armadas. Si un ciudadano denuncia que hay narcomenudeo en un lugar, ya no solo es el policía que le dice, pues vaya y denuncia ya a la Fiscalía General de Justicia, sino que se toma nota, se investiga, se ve desde el propio policía, se pasa al área de inteligencia, se pasa a la Fiscalía General de Justicia y si es que hay pruebas suficientes, se pide un cateo a un juez y se entra al domicilio, que es generador de violencia en el lugar. Entonces es un modelo completamente distinto. Pero además, yo desaparecí el cuerpo de granaderos. La policía no está para reprimir. Y se ha creado un cuerpo de mujeres policías que, al mismo tiempo que pueden contener una manifestación de manera muy profesional sin reprimir, son las más feministas de todas. Hicimos un conversatorio entre grupos feministas y el grupo de Ateneas de la ciudad, que hizo que en la última manifestación del 8 de marzo saliera la jefa Andrómeda a manifestarse diciendo: policía consciente se une al contingente, que era algo que nosotros gritábamos de jóvenes. Entonces cambia la perspectiva de la policía. Por supuesto que puede haber zonas donde todavía no incidimos, pero a mí me da mucho gusto cuando alguien que viene de fuera o un ciudadano me dice: es que se me ponchó la llanta y se acercó una patrulla a ayudarme, no extorsionarme. O veo a los policías aquí enfrente que ayudan a las personas a cruzar la calle. Se establece una lógica distinta y eso también tiene que ver con un liderazgo, el liderazgo de Omar. Pero es un modelo que le damos seguimiento todas las semanas. Un punto muy importante de lo que usted dice es el tema de la inteligencia policial. Gracias a eso, pues se tuvo el triunfo de Topilejo, sin derramar sangre, o sea, con abrazos, pero no balazos. ¿Usted qué piensa? Pues es como dice la secretaria de Seguridad Pública, la licenciada Rosicela Rodríguez, que dice: abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Así como hay un Centro Nacional de Inteligencia, una Secretaría de la Defensa, de la Marina, nosotros colaboramos y hacemos el trabajo que nos corresponde en la ciudad. No se puede dejar todo al gobierno federal. Las entidades tenemos que trabajar. Entonces, en efecto, se pudo hacer, y además, cómo está capacitada hoy la policía y los llamados que se hacen en el momento que hay balazos en un sitio. Pero también se han hecho muchas detenciones o aseguramientos de inmuebles que se dedican, por ejemplo, si se roba un vehículo, se lleva un inmueble. Entonces, esta inteligencia, esta investigación nos ha permitido asegurar esos inmuebles
y disminuir el robo de vehículo también de manera muy importante, ¿no? En la ciudad hemos disminuido el homicidio doloso en cerca de 60% desde que llegamos y el robo de vehículo con y sin violencia en más del 50%. Claudia, su relación con la oposición, ¿cómo ha sido? Pues de respeto, pero de convicción también. Uno tiene que decir lo que piensa. Entonces uno en un puesto público pues tiene que guardar una relación institucional. Pero eso no quiere decir que uno no diga o que se quede callado. Sobre todo cuando hay ataques además que tienen que ver con calumnias, con mentiras. Pues uno no se puede quedar callado frente a eso. Pero evidentemente pues es de respeto institucional. Las mujeres en la Ciudad de México, las madres, ¿nos podemos sentir seguras? ¿Podemos caminar en esta ciudad que la gobierna Claudia Sheinbaum? Hoy están más seguras que antes, pero evidentemente requerimos mucho más trabajo. Hay un trabajo yo decreté la alerta de género en el 2019 y a partir de ahí hemos hecho una serie de políticas únicas que después se han ido replicando en otros lados. Te pongo algunos ejemplos. Normalmente cuando hay violencia en el hogar hacia una mujer, ¿qué se decía? Pues hay que llevarlo a un refugio, a la familia. Que también apoyamos refugios y tenemos centros de atención, centros de justicia. Pero nosotros pasamos por primera vez una ley en la ciudad que se llama El agresor sale de casa. La mujer no tiene por qué salirse de su casa. La mujer, si el agresor es un delincuente, el que se tiene que ir de la casa es el delincuente. Y la mujer debe de gozar de los derechos para poderse quedar en el hogar, aun cuando no sea de su propiedad. Y eso dice esa ley. Entonces, hoy hay muchos agresores que tienen medidas cautelares y la mujer con sus hijos se queda en su casa. Y así como esas acciones, tenemos una plataforma donde están los agresores sexuales ya sentenciados. Se hizo un banco de ADN para poder identificar a agresores sexuales, que hoy también está sirviendo para otros temas. Y hemos hecho, vamos a cerrar el año con 700 kilómetros de senderos seguros. Y la Fiscalía también tiene una Fiscalía de Feminicidios y algunas otras acciones. ¿Qué creo yo de todas maneras? Que finalmente el tema de la violencia es un tema de igualdad. Es un tema de que se acabe la discriminación contra las mujeres. Y además de trabajar en políticas públicas que tengan que ver directamente con la disminución de la violencia, tenemos que trabajar permanentemente en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos de las mujeres. Entonces, hemos hecho varias cosas, pero evidentemente nos faltan más en la ciudad y en el país para proteger a todas las mujeres y a todas las niñas de la ciudad. Claudia Sheinbaum, ¿cómo se ve usted en el 2024? Sabía que ibas a hacer esa pregunta. Pues nos vemos compitiendo. Con el PAN en la Alianza Va por México. Sí. Contra. Como sí. adversarios. Por supuesto que todo a su tiempo, y yo pienso que es tiempo de las mujeres, por muchas razones. Y también creo al mismo tiempo que en este proceso nuestro movimiento tiene que salir unido, no tiene que salir dividido, y estoy segura que así va a ser. ¿Es posible eso en un partido que pues genera triunfos, pero cuando se generan tantos triunfos también se genera discordia? ¿Cómo piensan? No, la discordia puede ser en triunfos o en derrotas, ¿no? Hacer esa operación cicatriz. Pues depende de la convicción. Y nosotros tenemos convicción en la democracia. Entonces, va a haber unidad, estoy segura. Y también estoy segura que nuestro movimiento va a ganar en el 24, que eso no tiene vuelta atrás.
que el pueblo de México despertó en el 2018 y cada día despierta más. El presidente ha dicho que él espera que se siga con esta misma ruta de la cuarta transformación. Así va a ser. Eso es por decisión y elección del pueblo de México. Nosotros no podemos, como país, regresar al pasado. No podemos regresar a los gobiernos de la corrupción. No podemos regresar a los gobiernos que representan unos cuantos y olvidan a las mayorías. No podemos regresar a los gobiernos que enfrentan la violencia con más violencia. No podemos regresar a los gobiernos que olvidan al pueblo de México. No podemos regresar a los gobiernos del neoliberalismo que hicieron de la educación un privilegio, que hicieron de la salud un privilegio, que hicieron de los grandes derechos un privilegio. No podemos regresar al país de la antidemocracia, de los fraudes electorales. O sea, que este país tiene un camino hacia la igualdad, tiene un camino hacia por el bien de todos, primero los pobres, tiene un camino que eligió el pueblo de México en donde se sigan construyendo los grandes derechos, donde se disminuyan las enormes desigualdades, donde los jóvenes puedan tener acceso a la educación, puedan tener acceso al deporte, puedan tener acceso a la cultura, que no dependa de la cantidad de dinero que tienes, a un México de fraternidad. Ese es el camino de nuestro país. Yo lo veo por ahí y creo que los millones de mexicanos también. Usted es científica y es política. 2 hijos, Mariana y Rodrigo. Mamá orgullosa. ¿Qué le dice la educación? ¿Qué es la educación pública para Claudia Sheinbaum? La educación pública es la posibilidad de transformar un país, de dar futuro. Los derechos crean libertades y particularmente el derecho a la educación genera libertades, individuales y colectivas. Dice Nelson Mandela que es la mejor arma para transformar el mundo. Y yo lo creo también. La educación pública, como la salud pública, son parte de un estado de bienestar. Y un país que invierte en educación, también en ciencia, por cierto, pero un país que invierte en educación es un país que tiene futuro. Entonces, desde el preescolar o desde la educación inicial hasta el posgrado. Que quien tenga dinero y quiera ir a una universidad privada, lo pueda hacer. Que quien tenga recursos y quiera pagarle a su hijo o a su hija educación privada desde el preescolar, lo pueda hacer. Pero el Estado debe garantizar la educación pública y debe garantizar que sea la mejor educación de todas. Y debe garantizar que sea una educación en donde la solidaridad, la fraternidad, el civismo sean parte de nuestra vida. Claudia, los empresarios, la iniciativa privada, la oposición se ha encargado de tener el discurso para descalificar que la 4T ve bien a los empresarios. ¿Qué nos puede decir eso? No, bueno, la iniciativa privada es fundamental. O sea, nadie piensa en un país donde el Estado haga todo. Es indispensable. Y los empresarios también. El tema es que el Estado tiene que estar para poder distribuir la riqueza y para poder garantizar los derechos. Y la iniciativa privada debe crecer sin corrupción, sin que el poder público esté al servicio de unos cuantos. Entonces, por supuesto que se requiere, es indispensable y hay que fomentarla. Pero también hay que fomentar, o por lo menos yo creo, y además así está cambiando el mundo. Hay muchos mitos neoliberales que se están cayendo. El mito neoliberal de que si subía el salario mínimo iba a haber inflación, se cayó. Ahora tenemos inflación, pero por la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? No tiene nada que ver con que aumentó el salario mínimo en nuestro país. Se cayó el mito de que si había austeridad republicana, entonces no iba a haber desarrollo. Se cayó el mito de que solamente con crecimiento económico puede haber disminución de la pobreza. Se cayó el mito
de que el libre mercado era la mejor manera para los sectores estratégicos. Bueno, España está sufriendo terriblemente por los problemas de privatización del sector energético, pero también muchísimos países europeos. Entonces, muchos mitos se cayeron y se recuperan o se ponen en su nivel lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo por parte de nuestro movimiento, que es en el sector energético es indispensable que haya participación de las empresas del Estado. Como se presentó, 54%, 46%. No es que se acabe la inversión privada. De igual manera, yo estoy convencida de que si no hay inversión en educación, no hay inversión en salud, pues no se puede garantizar la educación pública, la educación en salud. Entonces, pero al mismo tiempo también es indispensable pues, que haya inversión privada, nacional y extranjera en nuestro país. Claudia, en cuanto a los programas sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado, los críticos del presidente dicen que si es demasiado dinero el que se gasta en los programas sociales, que se debería gastar en otras cosas, que, en fin, que se podrían hacer dar otro tipo de apoyos y generar más productividad. ¿Usted qué piensa? Pues es esta idea de que, de quienes son adversarios a esto, de que el mercado solito va a resolver el problema de la pobreza y las desigualdades. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que el Estado tiene un papel fundamental en la redistribución de la riqueza. Y hay algo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que estaba en la ciudad, que es único en el mundo, que es la pensión universal adulto mayor. Y es un recurso que se distribuye de manera directa, sin ningún intermediario. Gobierno, ciudadano. Y se hace un derecho, que es el derecho a la pensión universal. Tú imagínate lo que hubiera sido la pandemia sin el apoyo a los adultos mayores. Pero además es esta idea de que tiene que crecer el PIB tanto por ciento para que disminuya la pobreza. Y sí hay un tema importante de que tiene que, con sus limitaciones ambientales y demás, seguir creciendo la economía. Pero tiene que redistribuirse la riqueza, para que pueda disminuirse la pobreza. Entonces, los programas sociales, ¿qué son? Pues son nuevos derechos, apoyo directo al pueblo y apoyo a quien menos tiene. Si no hay eso, entonces, ¿cómo disminuyen las desigualdades? Y además, ampliando los derechos. Esa es, digamos, parte esencial de la concepción, que además hoy está haciendo de nuevo mayoría en el mundo. Estados Unidos hizo lo mismo en el momento de la pandemia. Entonces, yo creo que pues se quedaron en el pasado neoliberal, en el porfiriato. Entonces, y ellos tienen que entender también, porque se ha abierto, hoy todo el mundo tiene posibilidades de invertir en México. Claudia, el amor, ¿qué significa para usted? Pues el amor es todo. Obviamente el tener una pareja pues es algo maravilloso. El amor a los hijos, el amor a la familia, pero también el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor a la ciudad. Pues yo creo que si no te mueve el amor, ¿qué nos mueve, no? Claudia, en cuanto a, me han dicho que usted en algún momento, en momentos de su vida, se ha hecho tatuajes. Sí. ¿Por qué y por qué el momento?
Bueno, tengo un tatuaje aquí en la pierna, que por Ajá, cierto ya no me gusta tanto, es una ajá. florecita. Eh, Me lo hice, yo creo que, no recuerdo exactamente el año, pero más bien ahí fue con una amiga que dijimos, ¿y si nos hacemos un tatuaje? Nos hicimos un tatuaje. Y después tengo otro tatuaje aquí atrás, no sé si, aquí, son eh, 3 mariposas. ajá. Cuando me separé de mi ex marido, eh, decidí hacerme un tatuaje en donde estuvieran mis hijos y yo. Pues son 3 mariposas que tengo aquí tatuadas atrás, en el hombro, en la espalda. Claudia, si tuviéramos que hablar de alguna comida Que que es su favorita, ¿cuál me diría? pues chiles rellenos, pozole. Yo creo que son las 2 más favoritas. Y un lugar en México que sea, además de la Ciudad de México, obvio, preferido, así que sea un lugar que la motiva, que la llena, que le dice cosas. Pues las costas de México, pero particularmente, pues yo creo que como muchos habitantes de la ciudad, eh, que tuvimos esa posibilidad, Acapulco era el lugar donde uno vacacionaba, ¿no? Nosotros todas las vacaciones íbamos bueno, no sé si todas, pero a Acapulco. Entonces, pues Acapulco significa pues el recuerdo de mi infancia. Pero nuestro país es una riqueza enorme. Cuando mi mamá tiene una colección de huipiles, Ajá. entonces cuando éramos niños, mis padres nos llevaron por todo México, y particular mi madre, eh, entre otras cosas yendo pues a las comunidades rurales, a los pueblos originarios, a, pues a conocer la maravilla de los textiles de los pueblos indígenas de México, ¿no? Entonces conocimos muchos lugares del país. Pero bueno, Acapulco se me vino a la mente. Claudia, las ciudades cambian, los países cambian, la movilidad, el medio ambiente es vital. ¿Cómo ubica usted el México del 2027, si lo ponemos como ejemplo? ¿Cómo ubica usted a este México gobernado por Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que el fortalecimiento del transporte público en movilidad. eh, Nosotros hemos pues creado las nuevas líneas de cablebús, los teleféricos más grandes del mundo. Ahora vamos por el tercer teleférico. Es un modelo de movilidad que, además de ser eléctrica, no contaminar, es un proyecto de justicia social, Okay. porque está desde las zonas más pobres al metro de la ciudad. Electromovilidad, 500 trolebuses, autobuses eléctricos, la tarjeta de movilidad integrada, una inversión en metro muy importante. Acabamos de iniciar la modernización de la línea 1 del metro. eh, y ciclovías, hemos hecho 200 kilómetros de ciclovías, metimos ciclovía en Insurgentes, Metrobús. Es decir, yo creo que las ciudades tienen que ir hacia el transporte público, tanto para quien menos tiene como para el que tiene un automóvil, que es la única manera de disminuir pues, el tráfico es tomando la bicicleta o utilizando el transporte público. Y para eso pues tiene que ser un transporte público accesible y un transporte público en buenas condiciones. Y es parte del proyecto ambiental. Nosotros tenemos un programa que le llamamos Programa Ambiental y de Cambio Climático 2019-2024, que tiene metas específicas de disminución de emisiones que provocan el cambio climático y disminución de emisiones contaminantes. Te pongo algunos ejemplos. Hemos creado 16 parques en la ciudad, en zonas donde históricamente no había parques. Hemos vivido una sequía muy grande, pero como hemos invertido mucho en agua, sí hay problemas, pero no los que hubiéramos tenido si no hubiéramos invertido. Okay. Y estamos haciendo la planta solar más grande del mundo en una ciudad que está en los techos de la central de abasto.
transformamos la manera en una zona de la ciudad y vamos por otra parte de la ciudad de reciclar la basura en plantas modernas de reciclamiento y disminuir la cantidad de basura que generamos y disponemos en los rellenos sanitarios, y al mismo tiempo disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de los ríos de la ciudad. Entonces, pues es un programa integral. Yo estoy convencida en el desarrollo sustentable. Eso fue lo que estudié, eso fue lo que defendí durante muchos años y es mi convicción. Desarrollo sustentable quiere decir que el desarrollo tiene que estar basado en 3 grandes pilares, que es el desarrollo económico con justicia, la disminución de las desigualdades y la pobreza, pero al mismo tiempo la mejora ambiental. Y es un modelo de desarrollo que tenemos que seguir y que tiene las 3 aristas. Claudia, ¿preparada para el 2024? Preparada para el 2024, pero también estamos gobernando la ciudad en este momento, porque no se puede abandonar la responsabilidad principal. Pero creo que las mujeres estamos preparadas. Muchas gracias, Claudia. Gracias.